Bienvenidos al Congreso TED Entramar Docentes para Docentes, sin Fronteras. Estamos por comenzar el taller Educación Post-Pandemia, Aulas sin Paredes y Transformación Digital, a cargo de Solange Rodríguez Soifer. Gracias por ser parte. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller en el Congreso TED Entramar. Mi nombre es Solange Rodríguez Soifer. Ante todo quiero agradecerle a Cristina Rodríguez, a su equipo, a todo el equipo de TED Entramar, por supuesto al municipio de Vicente López. Y bueno, hoy nos toca realizar este congreso de manera virtual, alguna de los cambios que nos trae esta nueva normalidad. Así que un poco la idea es conversar hoy un poquito de esto, ¿no? De cuáles son las perspectivas, los desafíos que estamos enfrentando en esta nueva vuelta al cole, una vuelta al cole muy diferente, muy distinta, muy desafiante, ¿no? Entonces, un poco la idea va a ser hacer un recorrido de lo que venimos trabajando nosotros también desde Competir, desde el equipo de TED, y a tratar de entre todos un poco llegar a algunas, si se quiere, conclusiones o algunas ideas de cómo encarar esta nueva normalidad. Así que, dicho esto, voy a comenzar a compartir una presentación. Nosotros venimos participando del Congreso de TED Entramar desde hace bastante tiempo. Bueno, por supuesto que esta es la primera vez que lo hacemos de manera virtual. Y bueno, igual para nosotros, obviamente, nosotros trabajando en todo lo que es educación y tecnología, es una gran alegría poder seguir participando, poder seguir formando parte de las propuestas de innovación educativa. Así que sin más, vamos a avanzar un poquito en la presentación. Yo, por otro lado, voy a estar seguramente atenta al chat para los comentarios que deseen realizar, propuestas y demás, y vamos un poco colaborando y co-construyendo esta charla entre todos. Para poner un poquito en contexto, nosotros venimos trabajando con el equipo de TED Entramar, entre los proyectos de Competir EdTech, se encuentra uno que quizás muchos conozcan, que es Educatina, y nosotros así, en esta colaboración, comenzamos a trabajar un proyecto que se llama Clases TED, y otro que es Ingreso al Paula Albarracín, que ahora vamos a hablar un poquito más. Acá les quiero proponer una propuesta que es una especie de juego, ¿no? Esta frase se refiere a un tipo de tecnología, y es de Benjamín Disraeli, y dice: la mayor desgracia que le ha caído al hombre, plim, 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 ha destruido la educación. Una frase bastante contundente, ¿no? Está hablando de una tecnología que ha destruido la educación. Bueno, si se animan, escriban ahí en los comentarios de qué tecnología creen que está hablando esta persona, ¿no? Que se ha manifestado de manera tan contundente. ¿Y por qué vengo a traer esta frase? Esta frase se dijo, creo que en el 1800, ahí como pista de qué puede ser, y viene a dar cuenta un poco de cómo siempre está esta discusión, ¿no? De qué es lo que funciona o qué es lo que está bien en materia de educación y tecnología. Acá va develada la respuesta, no sé si alguno habrá acertado, pero según Benjamin Disraeli, es la imprenta. La imprenta destruyó la educación. Y nosotros bien sabemos que hoy por hoy lo que más nos daría alegría, ¿no? es continuar fomentando lo que es la lectoescritura, los libros. De ninguna manera veríamos a un libro como una amenaza, ¿no? Sin embargo, este hombre lo veía así. Del mismo modo, otras tecnologías en el aula han generado controversia increíblemente, ¿no? Porque uno si se pone a pensar de qué se trata la tecnología, bueno, tenemos de todo, tenemos el pizarrón, tenemos la tiza de tecnología, ¿no? Y también los manuales, ¿no? Los manuales de alumnos, que de pronto también
en algún caso se ha generado un cuestionamiento de decir, nos encontramos supeditados, ¿no?, a los manuales. Entonces es una tecnología que incursiona en el aula, pero nos limita, ¿no? Entonces, un poco la idea de ver esto es ver que siempre está puesto de soslayo cuál es el rol de la tecnología en la educación, ¿no? Esto hablando de tecnologías que va creando el hombre para apoyar un poco las trayectorias educativas. Y en esta, antes, digamos, de lo que fuera la pandemia, mucho se hablaba de ciertas cuestiones de la educación que tenían que ver más que nada con mitos, ¿no? Por ejemplo, para saber de tecnología, o para usar tecnología, hay que ser un tecnólogo, un hacker, ¿no? No, se lo dejo a mi sobrino que él sabe de tecnología, ¿no? Como que quizás, no todo el mundo, obviamente, pero muchos decían, no, no, eso es para los entendidos, ¿no? Solamente estaba, digamos, había unos elegidos que eran quienes utilizaban la tecnología. Otro mito era tratar de forzar la tecnología, ¿no? Por el contrario, tal colegio está haciendo esto, nosotros también tenemos que hacer esto, ¿no? Meterlo a como dé lugar la tecnología. Y por el otro lado también, otro de los mitos que antes bueno, eran bastante frecuentes, ¿no? Es pensar que de alguna manera el objetivo pedagógico tenía que estar supeditado a la plataforma que utilizáramos, ¿no? Entonces, no era la clase, la pienso, ¿no?, potenciada por la tecnología, sino al revés. Es decir, la clase está supeditada por el tipo de tecnología con la que cuenta, ¿no? Por el otro lado también, otro de los mitos era, bueno, la tecnología tiene que estar en un reducto, ¿no?, en un rincón, lo que era, ahora ya cada vez menos, ¿no?, pero conocido como el gabinete de computación, ¿no?, donde era el lugar donde los chicos tenían contacto con la tecnología. Y otro de los mitos, que este es un poco más grave, ¿no?, pero decir, bueno, los nativos digitales, porque son nativos digitales y nacieron con la tecnología bajo el brazo, hacen un uso apropiado siempre de la tecnología. No, es chico, él sabe mucho más que yo de tecnología, ¿no? Ese era como otro de los mitos que recurrentemente se escuchaban en educación. Ahora, si vamos al contexto, ¿no? Fíjense que, bueno, esto es un estudio del Technology, y dice que el 85% de los jóvenes tendrán trabajos que aún no se han inventado, ¿no? Y previo a eso había una estadística que hablaba del 65%, ¿no? Y en esto, un poco, bueno, algunas de las industrias vinculadas a la industria 4.0, donde se están generando todos los días nuevos campos de actividad, de trabajo, y que son puestos que todavía ni siquiera hoy están creados, ¿no? Entonces, eso también nos plantea un desafío, como decir, bueno, ¿a qué mundo nos estamos enfrentando? Y los chicos que hoy están transcurriendo, digamos, su camino, su trayectoria pedagógica, ¿no?, su trayectoria académica, ¿cómo los estamos preparando para este futuro? Mismo en mi caso, ¿no? Yo trabajando en una empresa de EdTech, me encuentro que muchos puestos han surgido y otros han quedado obsoletos, ¿no? Entonces, digo, es algo que se vive en el día a día. Sin embargo, más allá de estadísticas que alguno puede decir, bueno, pero es una estadística, cuán valedera es y demás, lo que sí tenemos que reconocer es que el 100% de las actividades y trabajos se vieron modificados por la tecnología, ¿no? Digo, trabajos incluso bastante, si se quiere, tradicionales, ¿no? Como la medicina, que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, telemedicina. Ni que hablar de la educación, ¿no?, que ahí ya vamos empezando a entrar en calor y vamos metiéndonos en tema. Y en ese sentido, ¿no?, en el panorama, existe esto que se llama los trabajos 4D, que es una sigla en inglés que habla de trabajos que son peligrosos, que son aburridos, que son sucios o que son, digamos, tontos, ¿no? Y esos son los más factibles a ser reemplazados por robots, ¿no?
digo, por poner un ejemplo, en su momento existía el rol de la secretaria. Bueno, en algunos casos, muchas, por ejemplo, empresas lo que hacen es ponen un calendario automático, ¿no? Entonces las agendas o lo que se llama turneros se resuelven de manera digital, ¿no? Entonces nos encontramos con este contexto donde cada vez la tecnología va avanzando y va, por decir así, comiendo, ¿no? Sectores que van desapareciendo. Y entonces esto es como un cuadro de resumen, digo, lo que es estable, lo que es seguro, lo que es configurable, lo que es claro, va a ser un algoritmo, ¿no? Es como hacia lo que está tendiendo este mundo. Y lo que es volátil, lo que es incierto, lo que es complejo, lo que es ambiguo, todavía va a necesitar intervención humana, ¿no? Entonces estamos con este panorama, pero los chicos están hoy en la escuela, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué le enseñamos? ¿No? O vamos por más contenido, más horas de clase, ahora que está la pandemia, ¿cómo hacemos? ¿No? Esas son como algunas de las preguntas que obviamente surgen a priori, pero que son escenarios que antes de la pandemia, prepandemia, ya estaban siendo objetados, ¿no? Ya se estaban cuestionando esto. Y en ese sentido, bueno, esta es una imagen de Homero, ¿no? Del fin se acerca. Había muchas personas, muchos pedagogos, especialistas en educación que hablaban, miren que la transformación digital es ya, es ahora, nosotros tenemos que pensar en ambientes enriquecidos, cómo se potencian con la tecnología, no tenerle miedo, ¿no? Que nos va a reemplazar. Porque en realidad, ahora lo vamos a ver más en detalle, hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Entonces esto de la transformación digital se acerca ahí como una nube de tormenta. ¿Qué pasó? Bueno, como si nos subiéramos a un DeLorean en Volver al Futuro, la pandemia, ¿no? La pandemia que nos trajo la obligatoriedad de transformarnos, ¿no? De un día para el otro. Entonces, de pronto, esto que era en el futuro, la transformación digital, que se veía más a lo lejos, ¿no? Como una transformación digital, teniéndolo en cuenta como un cambio cultural, de pronto 10 años del futuro fueron traídos al presente, ¿no? Como que viajamos en el tiempo. Y ahí lo que ocurrió es un experimento social masivo en todo el mundo, y especialmente en lo que son los ambientes no controlados, ¿no? Fuera de las aulas, donde hay un docente, donde está la guía del especialista, ¿no? En educación. O sea, lo que pasó fue que la educación se trasladó a un ambiente no controlado, donde no se sabía qué conectividad había del otro lado, digamos, espacios tenían los chicos para poder estudiar o participar de una clase, ¿no? Todo era muy incierto. Y ocurrió al mismo tiempo en todos lados, ¿no? Y hubo que, en menos de un mes, repensarse, ¿no? Y ahí lo que pasó, y que sigue pasando, ¿no? Porque todavía en esta vuelta al cole se está todavía discutiendo y trabajando en pos de eso, es, bueno, ¿cómo resolvemos la continuidad pedagógica, ¿no? Entonces, en el corto plazo nos encontramos con esto. Pero en el largo plazo la discusión continúa siendo la misma. Continúa siendo que los estudiantes sean a prueba de robots, ¿no? Que no los preparemos para un futuro que ya no existe. Y por el otro lado, y en esto de qué es lo que es reemplazado y qué no, nosotros tenemos que humanizar, es una oportunidad para humanizar la educación, ¿no? Para conectarla con el mundo vital. Esta es la primera vez que nosotros como docentes nos metemos en los hogares de los chicos se meten a su vez en nuestros hogares. Más vital que eso, digo, más allá de la distancia, ¿no? Hay que aprovecharlo, es una oportunidad. Y por el otro lado, la capacidad de aprendizaje permanente, ¿no? Estos cambios que se avecinan, se avisoran, donde todo está siendo creado en este mismo momento, implica que nosotros tengamos que tener una predisposición, ¿no? Al aprendizaje y al cambio. Entonces, en la etapa primera de la cuarentena lo que pasó fue que había que resolver lo presencial,
¿no? Y pasarlo a lo digital. Creo que en todos los casos les pasó lo mismo, a mí me pasó, yo digo, en un mes yo tenía como, digamos, un programa pedagógico con mucha fuerza presencial, y en un mes hubo que rehacer todo antes de que arrancaran las clases, ¿no? Por supuesto que después, durante la marcha, eso se fueron ajustando las clavijas, ¿no? Pero fue, digo, creo que todo el mundo le pasó lo mismo, ¿no? Un mes donde no dormimos prácticamente. Pero a finales de la cuarentena ya habíamos resuelto de alguna manera, obviamente que en mejores y peores escenarios, pero ya empezamos a pensar un poquito más, ¿no? Y de qué manera se reformulaban las dinámicas digitales que habíamos resuelto en la primera etapa, de alguna manera, sea por WhatsApp, por Zoom, por las diferentes herramientas que teníamos a nuestro alcance, cómo las hacíamos escalables y cómo las enriquecíamos, ¿no? No solamente esta traducción, de alguna manera, de ver cómo resolvíamos lo presencial a lo digital, que esto es lo que ocurre en la segunda etapa. Ahí nosotros desde Competir lanzamos una solución para poder dar una mano en este contexto tan difícil que fue y que es, ¿no? Aprender en casa, que ahí está la URL para el que quiera revisarlo. Y nosotros ahí lo que generamos es un entorno de aprendizaje para nivel inicial hasta secundaria, ¿no? Y es una URL, es bastante simple de acceder. Pero porque nosotros estamos pensando en esta transformación digital. Es decir, hay una cuestión a resolver en el corto plazo que es esta vuelta a clase. Pero no hay que perder de vista que en realidad estos cambios ya venían hablándose desde antes. Es una realidad, ¿no? Y ahí va a depender sobre todo, de las escuelas, que supongo que en nuestra audiencia tenemos directores y tenemos colegios, ¿no? De cómo van a impartir esta transformación digital, ¿no? Por supuesto que están los laboratorios de computación, los sistemas de gestión, todo esto son innovaciones que la escuela ha empezado a introducir desde hace un tiempo, por supuesto que en el último año seguramente mucho más evidente, cuadernos electrónicos, plataformas sincrónicas, ¿no? Las pizarras, pero la idea de este tipo de soluciones es encontrar una transformación digital que parta de un cambio cultural, ¿no? De encontrar de qué manera nosotros podemos pensar de forma más digital, ¿no? Transformarnos digitalmente. Y en eso vamos a ver algunos mindsets, ¿no? De modelos mentales bueno, que los estamos cambiando, ¿no? Pero bueno, que no está mal repasarlo. Por ejemplo, el primero, yo cuando era chica me decían, el diccionario no muerde, ¿no? Cuando una palabra no la sabíamos o la sabíamos mal, bueno, nuestros padres nos mandaban al diccionario. Lo mismo tenemos que pensarlo con Google, ¿no? Algo tengo duda. Nosotros no somos infalibles, ¿no? A prueba lo que tenemos que pensar es, bueno, esto no lo sé, ok, lo busco. O esto se me ocurre, ¿no? Algo nuevo. Digo, ¿será que existe? ¿No existe? Busco en Google, ¿no? Y en ese sentido, pensar si, siempre como este pensamiento instintivo, vamos a decirlo, ¿no? ¿Existirá alguna app o alguna solución digital que resuelva este problema que tengo ahora? O que yo quiero enriquecer la clase. ¿Existirá alguna app que sirva para este tema en particular o alguna solución? Este es un caso muy simple para los que tenemos problemas de la vista, ¿no? De decir, bueno, me bajo la app de lupa al celular y bueno, no sé, tengo que ir al supermercado, utilizo el celular como una lupa, ¿no? Es una solución, súper simple, pero te ayuda un montón. Te olvidaste los anteojos, usás el celular como lupa. Del mismo modo, nosotros esto lo tenemos que pensar también para lo que es educación. Y entonces, el mindset, el tip número 2, es que tenemos que pensar en soltar, ¿no? Lo que dicen soltar. Entonces, automatizar y delegar en la tecnología aquello que pueda ser delegado. No todo, sino lo que tenga un sentido delegarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué no podemos delegar? Nuestro rol. Nosotros como docentes, nosotros somos guías, somos facilitadores, y en ese sentido,
positivo, ¿no? Porque como dicen el término chino de crisis, que es peligro y oportunidad. Tenemos una oportunidad. Acá se visibilizó el rol del docente a partir de lo que pasó. Pero también tenemos que pensar cómo hacemos estas transposiciones didácticas de manera digital, ¿no? Sobre todo en este contexto donde pareciera que es una tendencia la educación híbrida, ¿no? La educación mixta. Y pensemos, desmitifiquemos que los chicos son nativos digitales, ¿no? Acá hay un ejemplo de un chico que pregunta, ¿cómo puedo preguntar en Yahoo? No, que sepan utilizar la tecnología para un jueguito no significa que sean nativos digitales. Es nuestro rol acompañarlos en ese uso y buen uso de la tecnología, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que empezar a desmitificar. Y en ese sentido, en qué delegamos y qué se automatiza, bueno, nuevamente, lo que corresponde y sea posible se automatiza. Pero lo que nosotros, en definitiva, en los autos que tenemos que promover, en los chicos, ¿no? Y también en nosotros, es la autonomía, ¿no? Sobre todo ahora, donde nosotros requerimos más de ellos desde otro contexto que no es el aula, ¿no? En el hogar, o en una plaza, ¿no? La autorregulación, la autoeficacia, el autoconocimiento, y aparejado con el autoconocimiento la autoestima, ¿no? Entonces un chico que tiene la autoestima alta eh, va a creer que todo es posible, ¿no? Que puede construir, que puede crear, que es un protagonista de su aprendizaje. Entonces ese chico es más probable que frente a un obstáculo pueda tomar alguna decisión o tomar al menos alguna postura para resolverlo, ¿no? Pero también, y en todos estos autos, lo que tratamos es de que los chicos estén preparados para este mundo que presenta problemas complejos, ¿no? Que no son problemas simples. Lo que nos pasó el año pasado, digo, para muestra bastante un botón, es algo que nunca había pasado en la historia. Bueno, y sin embargo estamos acá, ¿no? En este congreso de manera virtual, llegamos. Y en ese sentido, una de las cosas que ya se venían hablando desde antes de la pandemia, muchos ya seguramente lo conocen, la modalidad de la metodología de la clase invertida, del flip classroom, ¿no? Tengo un espacio durante la clase y antes y después la clase, ¿no? Entonces antes y después de las clases, bueno, antes quizás les mando para que vean una película, ¿no? Para que, no sé, lean un PDF, y durante la clase aprovechamos para la inteligencia colaborativa, para debatir sobre lo que aprendimos, sobre lo que vimos. Y después de la clase, bueno, algo no quedó claro, se repasa después de la clase, se ejercita, ¿no? Nosotros ahí mandamos los ejercicios para que los chicos practiquen, para que pongan en acción el conocimiento, ¿no? Entonces, ese es un poco como este tipo de metodologías que nos viene a traer la pandemia. Y ahí, con el TED Entramar, nosotros, por ejemplo, trabajamos clases TED, que acá está la URL, ¿no? Entonces, clases TED lo que busca es justamente brindar un apoyo online, más que nada orientado para secundario, ¿no? Entonces ahí encontrás todas las materias, tenés ejercicios de autocorrección, tenés un mapa curricular sugerido, digo, tenés un montón de recursos como para trabajar en esto de la educación híbrida, ¿no? Y también el ingreso al Paula Albarracín, ¿no? Que ahí está la URL también. Igual no se preocupen por anotar, porque bueno, después seguramente esto lo vamos a compartir vía el chat. Pero bueno, para los chicos que se están preparando para el ingreso al Paula. Ahora, avanzando un poquito más, ¿no? El mindset digital, el tip número 3 es, ¿existirá alguna app o alguna solución que brinde una mejor experiencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo mandé un PDF para que hagan los ejercicios. Capaz que hay alguna app que ya está haciendo, que es gratuita, ¿no? Y que podés practicar los ejercicios dentro de la app de manera incluso gamificada, ¿no? Con juego. Entonces ahí tengo que empezar a chusmear, hablando de Google, ¿no? Y también conversar con otros colegas. Pensar cómo se aplica la tecnología en mi campo de enseñanza, ¿no? Empezar a indagar, y sobre todo ahora que, digo, muchos están
han creado soluciones excelentes, muy innovadoras para poder trabajar en esta nueva normalidad. Entonces, bueno, indagar a ver cómo se aplica en mi campo, ¿no? Y ahí lo que tenemos que tratar es potenciarnos del medio que utilizamos, ¿no? O sea, no tratar de traducir exactamente lo presencial a lo digital, ¿no? Pensar desde el propósito pedagógico, como yo les contaba al principio, yo trabajo con, digamos, con grupos, trabajos grupales donde tienen que exponer, digo, requería como cierta presencialidad. Entonces decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo tratar de obtener el mismo resultado, ¿no? A nivel conocimientos, ¿no? ¿Cómo puedo plantear un desafío cognitivo que brinde resultados que estoy buscando, ¿no? Para esa clase. Entonces pensar tratar de sincerarnos cuál es el propósito pedagógico de ese medio que estoy utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el caso de cuando nos llega el link dentro del PDF sin ninguna aclaración, y bueno, que hay que copiar a veces la URL dentro del papel, bueno. No, eso no. Pero, por ejemplo, esto sí, es decir, bueno, quiero enseñar ángulos. ¿Qué tal si los enseño en realidad aumentada? Le digo a los chicos que utilicen su propia casa para calcular los ángulos, ¿no? Y ahí volvemos de nuevo al mundo vital, a recuperar el entorno de ese chico, a aprovecharlo, ¿no? Y tenemos por el otro lado que evaluar lo que es el costo-beneficio. Entonces ahí lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, sobre todo para los que son dueños o directores de colegios, ¿no? Y también los docentes, porque me ha pasado a mí de decir, bueno, esta es la solución, me hablaron tan bien, y después cuando empecé a indagar, capaz que para lo que yo tenía planteado, para mi programa no me servía, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿es difícil de implementar con mis recursos actuales? ¿El propósito justifica la inversión? ¿O estoy poniendo tecnología por poner tecnología, ¿no? Es decir, esto digamos, también cuán difícil es de adoptar por mi comunidad educativa, si es algo que requiere mucha configuración, requiere descargarse cosas, no sé por decir, ¿no? Como descargarse archivos, bueno, tengo que pensar cómo lo voy a implementar, ¿no? Entonces ahí, fundamental, por más de que me haya escuchado maravillas, tengo que evaluar el costo-beneficio para mi institución. Por el otro lado, llevar una bitácora digital, anotarnos las ideas que vayan surgiendo, que hayamos escuchado, pensar qué salió bien, qué se puede mejorar, animarnos a pedir feedback a los alumnos. Yo siempre cuando termino, digamos, o un periodo, o si tengo que testear algo en particular, sobre todo, bueno, el año pasado que fue un ensayo permanente, bueno, yo le mando una encuesta a los alumnos, anónima, para que se animen a decir lo que tienen que decir, ¿no? Que no se sientan comprometidos, y es increíble el feedback que llega, ¿no? Y cosas que uno quizás no había detectado, porque nosotros, nuevamente, lo que pasó ahora, que tratamos en un mes de salir con todo lo que había que salir, entonces, recibimos ideas buenísimas por parte de los estudiantes y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Y en ese sentido, esto es unos conceptos que desarrolló Carol Dweck, que es una investigadora que habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la mentalidad? Digo, para poner un poco de contexto, la mentalidad fija, obviamente, es la estática, ¿no? Que yo me tengo que mostrar inteligente, o sea, yo como docente tengo que demostrar que sé. Entonces, trato de evitar riesgos, si veo el esfuerzo como una pérdida de tiempo, trato de hacerlo lo más fácil, me doy por vencido fácilmente, uy, esta app no funciona, o me costó un montón configurar esto, ¿no? Como, no escuchar la opinión de los demás. Alguien me dice, sí, podrías mejorar la clase si haces esto y esto. Ah, no, yo ya la tengo armada así, ¿no? Así es como la vengo dando. Bueno, y también sentirnos amenazados por el éxito de otros. Esos son algunos de los puntos que Carol Dweck plantea en lo que es mentalidad fija. Pero por el otro lado está la mentalidad de crecimiento, que es un poco lo que nos pasó, digo, el año pasado todos estuvimos, creo que, en este camino, porque, digo, obligados también, ¿no? En gran medida. Pero bueno, es pensar en esto, que la inteligencia es un proceso, ¿no? Que se puede desarrollar,
Y en ese sentido, bueno, abrazar a los riesgos, a pesar de tener buenos o malos resultados, eso que no nos limite, ¿no? Tener ese pensamiento de mejora continua, bueno, ¿cómo puedo hacer esto mejor en el próximo periodo, ¿no? Obviamente, esto que decía, de recibir feedback, y también, en vez de competir con los otros, inspirarnos con los otros, decir, uy, qué bueno lo que está haciendo este colega, este compañero. Muchos en este contexto de pandemia participamos de webinars de todos lados del mundo, ¿no? De capacitaciones y escuchar también las experiencias de otros, que ahora ya son como algunas, entre comillas, ¿no? Pero lecciones aprendidas de lo que pasó el año pasado. Entonces esta mentalidad de crecimiento, nosotros la tenemos que tener en el aula. No pensar el aula como un fósil, ¿no? No, ha sido y las clases siempre me funcionan, ¿no? Es un animal vivo el aula, que este animal respira, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Con el currículum emergente de lo que pasa en una clase. Entonces, nosotros también tenemos que, en ese sentido, ser propositivos, no solamente esperar, ¿no? Del otro lado decir, bueno, me propusieron tal cosa, vi tal cosa, sino decir, yo esto lo podría cambiar, ¿no? Como, a ver, voy a buscar nuevamente Google, Google o digo, el buscador del Play Store o iTunes, ¿no? Y en ese sentido, el modo de uso de la tecnología también es un reflejo del aula, del tipo de aula que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, si nosotros promovemos un espacio de arrojo, de prueba, de error, de iteraciones, esto no solo se aplica a los estudiantes, sino también a nosotros mismos, para encontrar prácticas que nos den sentido a nosotros como somos. Hay docentes que son más carismáticos, ¿no? Otros que son más introvertidos, pero eso no está ni mal ni bien, es el estilo de cada uno. Entonces, en esas maneras de trabajar, es que nosotros tenemos que encontrar espacios donde nos sintamos cómodos, no tratar de forzarnos a hacer cosas que no nos gustan, no nos salen bien, que no nos sentimos auténticos, ¿no? En ese proceso. Y entonces la propuesta es, bueno, entrenar en los estudiantes y en nosotros mismos el aprender a aprender, ¿no? Y esto es clave porque la única constante, paradójicamente, es el cambio en este mundo que se viene por todo lo que estuvimos conversando. Pero para entrenar se requiere rigor y por el otro lado se requiere, digamos, trabajo, y eso va a generar mayor inteligencia, ¿no? De cómo puedo, con la tecnología, ¿no? En este caso, porque es algo que nosotros vamos a tener que utilizar en estas aulas híbridas, cómo podemos aumentar nuestra inteligencia a partir de la tecnología. Entonces podemos, con el mismo celular que estamos matando, no sé, zombies en un juego, digo, por el lado de los estudiantes, podemos aprender, ¿no? Podemos tomar una clase. Porque muchas veces es, bueno, el limitante es la computadora. Bueno, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos? Yo siempre cuento el caso de que yo soy de La Plata, entonces en La Plata obviamente no había librerías por todos lados, ¿no? Al menos cuando yo era chica. Entonces, para algún libro que yo quería o para descubrir libros nuevos, tenía que trasladarme a una biblioteca pública, ¿no? Tenía que acompañar a mis papás, bueno, no era algo sencillo, ¿no? Sin embargo, se hacía. Entonces, trabajábamos con lo que teníamos, ¿no? Entonces, en esto de un poco salirnos del rol de víctimas, uy, no tengo, entonces no puedo. No, bueno, es lo que hay, ¿no? Y veremos cómo lo trabajamos. Digo, cuando éramos chicos ninguno de nosotros teníamos, no existían las computadoras y celulares, o al menos cuando yo era chica. Entonces, digo, eso, la tecnología, este tipo de tecnología digital, ¿no? Nos viene a traer nuevos horizontes, pero eso no significa que, nuevamente, sea restrictivo, ¿no? Ahí va a depender el trabajo que nosotros hagamos. En ese sentido, tenemos lo que es la taxonomía de Bloom, ¿no? Que en esto de entrenar y aumentar nuestra inteligencia, tenemos lo que es
digamos, las habilidades de lo más concreto hasta lo más abstracto, ¿no? El conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación. Esto era como la taxonomía de Bloom más tradicional, ¿no? Donde de pronto recordar información no tenía el mismo peso, vamos a decir, que emitir un pensamiento crítico, ¿no? Sobre un determinado tema. Cada vez que nosotros íbamos avanzando en esta pirámide, íbamos profundizando más, ¿no? Pero hoy lo que tenemos es la taxonomía de Bloom digital, ¿no? Entonces, la taxonomía de Bloom ya no es tan piramidal, ¿no? Tiene, digamos, los verbos que se suman tienen que ver con, por ejemplo, crear, ¿no? Que es como la parte más rica, si se quiere, ¿no? Donde ya tenemos una base de conocimiento, porque no es crear desde la hoja en blanco, ¿no? Es crear a partir de un conocimiento que se me es brindado, entonces yo desde esos hombros de gigante me paro y miro más allá, ¿no? Entonces, esta taxonomía de Bloom Digital nos lo trae la tecnología y nos permite otro tipo de interacciones, ¿no? Con ese conocimiento. Y el crear, por supuesto, como el nivel máximo, el que pasa ya por el cuerpo, ¿no? Digo, si yo todavía me acuerdo cuando era chica las creaciones que hacíamos en actividades prácticas con vasilla, ¿no? Las cosas que hacía para regalarle a mis padres. Bueno, digo, esas cosas cuando uno crea, es donde más se forja ese conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas, de los desafíos que nos trae esta educación mixta, es que nosotros tenemos que transferir el control del aprendizaje de nosotros al estudiante, ¿no? Tenemos que lograr que el estudiante también sea protagonista de su aprendizaje y que también tome control de lo que está aprendiendo, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Un chico que se está asombrando con estas flores, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué manera nosotros estimulamos esta curiosidad? Porque no hay nada en realidad más lindo que aprender, no hay nada más fascinante cuando uno es chico que empieza a descubrir el mundo que lo rodea y no perder ese asombro, porque el mundo que nos rodea hoy, más allá de, obviamente, de las cosas malas que pasan, ¿no? Pero es un mundo asombroso, es un mundo efervescente, es un mundo donde todos los días surgen cosas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que ceder ese control al estudiante, porque una de las cosas nuevas que pasaron, por supuesto, es que el estudiante está en el hogar, en parte, ¿no? Desde la pandemia. Entonces, nosotros no tenemos control de lo que pasa fuera de ese momento que compartimos. Entonces, tenemos que estimular en esto de los autos, ¿no? La autonomía en ese chico para que tenga ese poder, ¿no? Cuando está en su hogar también, ¿no? Cuando está fuera del momento áulico. Y en ese sentido es clave que tratar de nosotros estimular que se entienda para qué me sirve este tema, que es siempre la pregunta de los estudiantes, pero ¿para qué estudié esto si no me sirve para nada, ¿no? Entonces, encontrarle un sentido a lo que estoy aprendiendo. Y eso no, digo, tratar de hacer foco en eso es estimular la curiosidad, es estimular el entrenamiento, ¿no? Decir, bueno, y a ver, esto sirve para esto, y se vincula con esto, vi que tiene que ver con tal cosa. También el pensamiento crítico, ¿no? De decir, el pensamiento crítico que es bastante abarcativo, que va desde el conocimiento curricular hasta poder distinguir la fake news, buscar fuentes, ¿no? Que nosotros los animemos a que busquen fuentes, que no se queden con algo único de un link que encontraron, ¿no? Y también pensar en las habilidades para el futuro, ¿no? En esto de las habilidades cognitivas, las básicas, que antes eran como las suficientes, si se quiere, para salir al mundo, ¿no? De saber sumar, la lectoescritura. Hoy por hoy, de lo que se habla, y cada vez más, son de las habilidades, tanto las socioemocionales, ¿no? Como las superiores, que ahí entra, por ejemplo, el pensamiento crítico. Habilidades también computacionales,
habilidades digitales, cómo los chicos lidian, por decirlo así, o trabajan, o se apoyan en la tecnología. Son habilidades que nosotros tenemos que ayudar a entrenar, ¿no? No es que tenemos que ser especialistas en programación, sino que esto mismo que nosotros pensamos de la tecnología y los propósitos pedagógicos, bueno, ¿de qué manera nosotros trasladamos este sentido al chico? Decir, bueno, pero ¿esto para qué te está sirviendo? O ¿para qué te estaría faltando para resolver tal cosa? ¿No? Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es, si se quiere, desafiándolos para que ellos traten de salir también de esta zona de confort. Ah, bueno, no entendí. Ah, no sé para qué sirve esto, ¿no? Y ahí entra lo que es la metacognición, ¿no? El pensar sobre el pensamiento. Y nosotros en lo que podemos colaborar es en aprender a preguntar, nosotros también, ¿no? Para ayudar a indagar. Entonces, ¿cómo es, nuevamente, que los resultados de un ejercicio, por ejemplo, o de una lección, no sean sucesos, ¿no? Sino que nosotros tratemos de reflexionar sobre, y de hacer reflexionar a los chicos sobre ese proceso, de cómo llegaron a eso, ¿no? ¿Cómo llegaste? Estas son algunas preguntas, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que se espera que hagas acá? ¿No? O ¿te encontraste con alguna dificultad? ¿Cuál fue? No, me costó encontrar tal cosa, o me costó calcular tal cosa, ¿no? Como tratar de que haya una reflexión sobre lo que pasó en el medio, ¿no? Que también es como una, si quiere, metáfora de todo lo que estamos hablando hoy en educación, de tratar de cambiar también la manera de evaluar, no evaluar la fotografía de un momento, ¿no? Sino tratar de evaluar los procesos. O, bueno, en esto de qué de esto ya sabes y qué te falta, ¿no? ¿Qué deberías buscar para poder lograrlo? ¿No? Todo este tipo por ejemplo, de preguntas ayudan, apoyan a reflexionar sobre los procesos y apoyan también al autoconocimiento, a entender cómo es que yo aprendo, ¿no? Y hablando de lo que es la educación híbrida, ¿no? Las aulas sin paredes, que es la nueva normalidad. Antes se hablaba mucho de las aulas sin paredes como un concepto, digo, sigue siendo innovador, pero hoy por hoy las aulas sin paredes son la nueva normalidad. O sea, los chicos aprenden todo el tiempo, aprenden de su familia, aprenden con sus amigos, ¿no? Pero hoy por hoy la educación, vamos a decirlo, formal, está tendiendo a esto, ¿no? A pensar en esta educación mixta, a que el aprendizaje continúe más allá del momento que se comparte en el aula, ¿no? Entonces, aprender en casa es algo permanente, es algo always on, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfrentando esta realidad. Digo, es algo que no podemos evitar. Y ahí lo que tenemos que pensar son las posibilidades que hay, ¿no? Porque de pronto lo que nosotros nos encontramos es que de la zona de confort, bueno, de los chicos aprendiendo de una determinada manera, o de nosotros impartiendo las clases de una determinada manera, pasamos a, bueno, hay una zona de desarrollo próximo. Y también lo que nos trae, por ejemplo, vamos a decir, en el caso de las clases por Zoom, es que el banco de la escuela, ¿no? Que hay chicos que se sientan más atrás, u otros que se sientan más adelante, el Zoom lo que hace es que todos se sienten adelante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para darle también mayor protagonismo a aquellos chicos que por ahí son un poco más tímidos, más relegados, ¿no? Que mostrarles que lo que están pensando, que lo que comparten es valioso, que lo que traen es valioso. Y ahí vamos de nuevo a los autos, ¿no? El autoestima. Y ahí, bueno, entre las posibilidades de la tecnología, por supuesto, son herramientas que, bien utilizadas, ¿no? Enriquecen, que potencian la clase, que permiten el apoyo escolar desde el hogar. Y ahí lo que nosotros tenemos que pensar es que en un aprendizaje significativo expandido, ¿no? Que también significar las habilidades digitales a nuestro campo disciplinar. ¿De qué manera nosotros también desarrollamos estas habilidades para poder mejorar la forma en que acercamos este conocimiento a los chicos? Digo, muchos docentes, por ejemplo, de geografía desde antes de la pandemia, ¿no? Se valían de Google Maps o la versión satelital para
co-construir la clase con los chicos, ¿no? Entonces digo, esto nosotros tenemos que seguir profundizando. ¿Para qué? Para generar una inclusión genuina. Hoy nos pasa que nosotros mandamos un mensaje, y yo creo que, digo, la mayoría, ni piensa en que había en una época los SMS, ¿no? Que uno mandaba un mensaje a través de los SMS. No recordamos cómo era esa época. Y, y en ese punto, esa es la inclusión genuina, ¿no? Es pensar, olvidarnos de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Cuando ya está tan incorporada esa tecnología y es tan orgánica la manera en que se trabaja con esa tecnología, que ni siquiera ya pasa a ser como algo, como si fuera una especie de apéndice, ¿no? Sino que es algo transversal, ¿no? Que es transversal a la currícula. Y hablando de enriquecer y potenciar la tecnología, bueno, obviamente lo que nos permite la tecnología es un mayor alcance, ¿no? Esto de, bueno, ya no es el docente en un aula que tiene, digamos, ese tiempo en el aula y ya está, ¿no? Como que nosotros ahora tenemos la posibilidad de expandir las clases, incluso también a la familia, ¿no? De dejarlas grabadas para que un papá y una mamá compartan ese momento con su hijo. También nos permite optimizar el tiempo de aprendizaje. Digo, hay chicos, digo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que yo necesitaba un refuerzo de lo que veía en clase, no me bastaba con lo que veía en clase, necesitaba hacer mi proceso cognitivo fuera del aula, ¿no? Sin presiones, pues yo me sentía presionada. Bueno, la tecnología lo que permite es eso, que los chicos aprendan a su propio ritmo, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando llegan al aula, ya están embebidos en esa temática. Quizás no lo entienden 100%, ¿no? Pero ese último tramo para co-construir ese conocimiento ocurre justamente en el espacio que se comparte con el estudiante, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que se genera es el individuo como protagonista de su aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, en el caso de clases, tenemos un tablero donde los chicos pueden hacer un seguimiento y pueden ver cómo van en cada una de las materias. Entonces ya saben, digo, tienen que, estoy medio flojo en, no sé, inglés. Bueno, ya sé que tengo que empezar a ponerme las pilas con esa materia, ¿no? Entonces, no es solamente nosotros tratando de mover a ese chico en esa dirección, sino que también ese chico dándose cuenta a partir de estas herramientas. Por supuesto que lo que nos trae, y también a nosotros, ¿no? Son las habilidades digitales, este mindset digital, que es algo que no nos damos cuenta, porque uno piensa, bueno, ¿cómo enseñamos las habilidades? No es que hay un libro donde se enseñan habilidades digitales, ¿no? Sino que se enseñan, se aprenden en el hacer, ¿no? Entonces, digo, nosotros lo que podemos es estimularlas y aprovechar este espacio que nosotros estamos, en este momento, ¿no? Que estamos viviendo, para poder justamente hacer un uso más interesante de la tecnología, ¿no? Más, si se quiere, más positivo de la tecnología, y no sea solamente para disparar zombies. Y bueno, y por supuesto, en esto de la taxonomía de Bloom digital, ¿no? El practicum reflexivo, el aprender haciendo y creando, ¿no? Que no solamente sea el repetir, sino también el crear propuestas nuevas, tratar de aprovechar la tecnología, no sé, digo, que no, le saquen una foto a una creación, ¿no? Y nos la manden por WhatsApp, por decir algo básico, ¿no? Para trabajar, pero en esto de las creaciones hay un montón de herramientas, hay montones de plataformas que son de dibujo, por ejemplo, para que no solamente nos cuenten sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Sino que hagan su propio dibujo sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Que lo pasen por el cuerpo, como se dice, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, alguna de las cosas que la tecnología nos trae. Pero, y esto, como nosotros vamos a tener una educación híbrida, no tenemos que perder de vista que lo que enriquece la clase es promover las conversaciones.
no importa si es en un foro, si es por Zoom, si es en el tiempo compartido presencial en el aula, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tratar es de, en el momento que tengamos de encuentro con nuestro estudiante, tratar de enriquecerlo, encontrarle el modo para sacarle, por decir así, el jugo. Y por el otro lado, y en esto también, en esto que hablábamos de a prueba de robots, tenemos que promover la empatía, porque el año pasado fue un año en solitario, de alguna manera, ¿no? Los chicos estuvieron aislados en sus casas, y nosotros tenemos que esto, no perderlo de vista, porque de lo que se trata es justamente de humanizar la educación, ¿no? Que esta distancia, si se quiere física, que genera la educación mixta, no genera una distancia también humana, ¿no? Es decir, nosotros seguimos siendo personas a pesar de que a veces es como raro vernos vía, vía Zoom, vía virtual, seguimos siendo personas, la misma persona que está en el Zoom es la misma persona que está en el aula, ¿no? Y ese chico que está en el Zoom y que dijo algo interesante, en el Zoom, o bueno, donde estén, o en la plataforma que estén utilizando, también es alguien que hay que digamos, que reconozco al otro también dentro del espacio áulico, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy clave en un momento donde estuvimos un año en solitario, ¿no? Bastante aislados. Y el tema de las conversaciones, esto por ejemplo son algunos ejemplos de comentarios, si quieren fíjense en Twitter de Educatina. Los chicos conversan todo el tiempo conversan. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar por dónde queremos que pasen esas conversaciones, ¿no? Y que sean conversaciones constructivas. Listo. Terminó la primera, no sé, los primeros 10 minutos de pavadas en el Zoom. Bueno, ahora tomo algo capaz que dijeron los chicos en ese momento y lo utilizo para mi clase, ¿no? O, por ejemplo, genero un debate a partir de algo que pasó también en la semana, porque eso me sirve para poder, no sé, por decirlo, hay luna roja. Bueno, es una excelente oportunidad para conversar sobre por qué se produce este fenómeno, ¿no? Entonces, digo, en esto de la tecnología también podemos encontrar oportunidades para generar conversaciones que sean curriculares, ¿no? Porque nuevamente las conversaciones ocurren. El tema es nosotros cómo las guiamos, ¿no? Cómo logramos que esas conversaciones tengan que ver con los temas a tratar. Porque nuevamente, en esto de la taxonomía de Bloom, yo si le digo a un chico que recuerde un tema, no es lo mismo que si yo le pido a ese mismo chico que me dé una opinión, ¿no? Su opinión, o qué sabe de ese tema, ¿no? Lo estoy involucrando de otra manera con ese aprendizaje. Entonces, acá les quiero compartir algunas cuestiones que nos llegaron también de consultas, de clases TED, para que sepan, ¿no? Clases TED es esta solución que hablaba al principio, para los que llegaron recién, que trabajamos con el equipo de TED Entramar, está disponible online, es gratuito, está orientado a nivel secundario y tenés ahí todas las materias, ¿no? Entonces, tenés la posibilidad de utilizarla antes de la clase, durante la clase, en los casos de donde hay escuelas con proyector, y después de la clase, ¿no? Como apoyo escolar para practicar lo visto, ¿no? Entonces, digo, son como los 3 momentos que se puede utilizar clases. Entonces, algunas preguntas que nos llegaron, bueno, si no tengo computadora, ¿puedo entrar? Sí, se puede entrar desde cualquier dispositivo, se puede entrar de una tablet, de un celular, no requiere descargarse absolutamente nada. Otra pregunta es, ¿se puede crear con el mismo mail varios usuarios? Mira, esto es lo mismo que nuevamente, que hablábamos de protagonistas del aprendizaje, ¿no? Esto es lo mismo que cualquiera de las soluciones o de las apps que hay en el mercado. Uno tiene un usuario, ¿por qué? Porque puede de esa manera hacer un seguimiento, tanto él como su papá, como uno como docente, del aprendizaje. Entonces es un usuario donde lo que se deja en ese usuario es únicamente lo que es el progreso educativo, ¿no? Un tip para aquellos que tengan el mail de MBL o si son estudiantes pueden entrar con el mail de mbl.empas.
¿no? Después, de todas maneras, si tienen alguna duda o lo que fuera, nos contactan, nos pueden escribir en el chat sus dudas, pero estas son algunas de las opciones, ¿no? Para los que tengan solamente el mail del municipio. Bueno, el registro es muy simple, es como cualquier sistema, uno puede ingresar con su correo, con su contraseña, puede crearse una nueva, acá se ve el botoncito. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo encuentro los contenidos, no? Porque hablamos de materias y de contenidos, y acá tenemos como dos ingredientes en la fórmula de clases. Por un lado, hay un mapa curricular sugerido, o sea que en esto de la autonomía, un chico podría ir de manera evolutiva, ¿no? Recorriendo el árbol de taxonomía, o si no, directamente se busca en el buscador el tema de interés, ¿no? Entonces, acá tenemos un buscador, esto cuando lo ven en la plataforma es muy simple, muy intuitivo, entonces tiene el buscador y tienen acá los años y las materias. Entonces de pronto, no sé, uy, yo soy profe de geografía, ¿hay temas para mí? Sí, hay temas para vos. Yo soy profe de, no sé, de matemática, bueno, también, ¿no? Entonces, lo único que hay que buscar en dónde, en qué nivel uno está, y, bueno, nuevamente, la materia y el contenido. Dentro de cada uno, como ven, tienen los ejes temáticos, o sea, cada materia tiene temas, y dentro de cada tema hay objetos de aprendizaje. Y a medida que uno va avanzando, estos objetos de aprendizaje se van tildando, ¿no? Se van marcando. Además de los contenidos, también están los que son los ejercicios. Entonces tengo videos que puedo ver, donde hay un docente explicando en una pizarra digital, o también tengo los ejercicios para practicar lo aprendido, ¿no? Otra de las consultas que siempre nos llegan es, bueno, pero esto se puede compartir en Google Classroom, en WhatsApp, sí, lo podés compartir, arriba hay un link, ese link lo copias, lo pegás y ya está, ¿no? Entonces lo podés compartir en, no sé, este por ejemplo es en un Classroom, ¿no? O puede ser, no sé, si tenés alguna plataforma en particular, también lo compartís y queda ahí. Por el otro lado, uno puede ver cómo va avanzando, sí, efectivamente, hay un panel súper completo, muy simple, que te permite ver el grado de avance, ¿no? Entonces los temas recientes de estudio, te dice el porcentaje, te dice qué tipo de recursos estuviste consumiendo, y vos haciendo clic dentro de cada una de estas tarjetitas de los contenidos que viste, vas a poder, te da un acceso directo a terminar ese contenido. Por el otro lado, digamos, te permite el acceso directamente donde vos lo dejaste, ¿no? Entonces, si lo dejaste por la mitad, te lleva a la mitad, ¿no? Si lo querés ver de nuevo, por supuesto, arrancás desde un comienzo. Y esto que nos permite, ¿no? Nos ayuda a esto que hablamos antes, de la autonomía, ¿no? Del autoconocimiento, de tener una autoevaluación en tiempo real, también de evaluar a ver cómo estoy aprendiendo, que nuevamente son cosas que no reemplazan nuestro rol como docente, sino que simplemente apoyan al estudiante a que haga más efectiva esta trayectoria académica en este contexto que es tan desafiante, ¿no? Bueno, de combinar la presencialidad con la virtualidad. Y bueno, y en definitiva, lo que nosotros tenemos que tratar es de alcanzar la mejor versión, ¿no? De sí mismos, ¿no? Tanto los chicos como en nosotros. De esto se trata todo esto, ¿no? De no pensar en copiarme de un otro, ¿no? Sino de encontrar mi mejor versión. ¿Cuál es mi mejor versión como docente y cómo la tecnología me puede ayudar a esto? Y a los chicos que están en plena formación y que están construyendo su futuro, ¿no? Y en un futuro tan incierto, bueno, que estimularlos a que ellos siempre estén pensando en esto de, bueno, en el aprender a aprender, ¿no? No en el sentido competitivo, sino en el sentido de decir, la mejor versión es siempre una vara que se va alargando en el camino, ¿no? En el proceso, donde uno va aprendiendo una cosa, después aprende otra, se entusiasma y quiere aprender otra cosa más, y bueno, y así es la manera en que, en esto del aprendizaje permanente, ¿no? En el lifelong learning, es la manera en que nosotros alcanzamos nuestra mejor versión, ¿no? Que no se acaba nunca, no es un camino que se detenga, afortunadamente.
Entonces, bueno, esta es una frase de Pablo Arestizá que dice que, bueno, que dándole sentido a lo que aprendes, lo que en definitiva haces es darle sentido a la vida, ¿no? Porque nosotros no estamos aprendiendo cosas porque sí, ¿no? Todo esto tiene un sentido. Y también muchos chicos en este proceso descubren su vocación, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante en esto de que el rol docente se comenzó a visibilizar, de alguna manera también recuperar esto, ¿no? De ¿para qué estamos nosotros los docentes? Bueno, estamos para esto, para ayudar a que los chicos encuentren ese sentido, ¿no? Ese sentido al aprendizaje, ese sentido a la vida. Bueno, y para ir cerrando, los quiero invitar a participar de un concursito. Nosotros vamos a sortear unas licencias de Educatina. Así que les voy a dejar en el chat un link para un formulario que tienen que completar los que quieran participar. Y la consigna dentro de ese formulario va a ser que nos compartan alguna actividad educativa innovadora que hayan desarrollado para sus clases. No importa, que no tiene que ser algo estrafalario, o sí, bueno, si tiene algo estrafalario, sí, pero alguna actividad, algo que hayan hecho de lo cual ustedes digan, estoy orgulloso de haber logrado, o orgullosa de haber logrado tal cosa, ¿no? Y innové en esto, ¿no? Porque todos estuvimos, digo, bajo este desafío en este contexto de la pandemia. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué rescatamos de esto? ¿No? Esa es un poco como la propuesta de este concurso, que bueno, ahí van a tener el link en el chat. Bueno, acá llegamos al final de la presentación. Por supuesto, agradecerles muchísimo para los que estuvieron durante el tiempo que hayan estado, ¿no? Mi nombre es Solange Rodríguez Soifer, me pueden seguir en las redes, también esta es la URL de la empresa, yo igual se los voy a compartir seguramente en el chat, para que ustedes ingresen si quieren ver los contenidos y los proyectos que estamos trabajando, que están todos vinculados obviamente a lo que es educación y tecnología. Así que agradecerles nuevamente, esperar, bueno, que este año sea lo mejor posible, esta vuelta al cole tan desafiante, y bueno, y darle la bienvenida también a los estudiantes que están con muchas expectativas. Seguramente a todos les está pasando, yo estoy ya recibiendo muchas consultas y comentarios de los estudiantes, así que bueno, con muchísima expectativa, y desearles a todos un excelente ciclo lectivo, ¿no? Que nuevamente, la manera de salir de esta va a ser con estos espacios, ¿no? Estos espacios colaborativos donde podamos conversar, donde podamos aprender de experiencias de otros docentes, de otros colegas, y bueno, y donde podamos también volcar un poco lo que venimos haciendo y las propuestas que venimos trabajando. Así que bienvenido, y muchísimas gracias al equipo de TED Entramar, a Cristina Rodríguez, que nos han dado este espacio para compartir con nosotros. Bueno, que tengan una muy linda tarde. Hasta luego.